Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Son unas horas complicadas y precisamente por eso me pareció que podía resultar interesante, ya que en casa a estas horas normalmente nos ponemos una película o jugamos un poco a la Play, pues hablar de asuntos que creo que tienen que ver más con la ciencia de lo que parece, pero al mismo tiempo me gustaría poder reflejar aquellas cosas que entiendo que se alejan de la ciencia, pero que a través del mundo de la ficción o a través de los medios de comunicación a veces nos llegan y nos venden cuando estamos más desprevenidos ante estos efectos. En realidad vengo a hablaros de abominar un poco del estereotipo. Es decir, somos muy aficionados a poner etiquetas porque eso en ciencia funciona muy bien. Es decir, el tema de la taxonomía nos ayuda a simplificar lo que es complejo. Pero a veces el peligro que tiene es eso, que reducimos el mundo de la ciencia, en este caso de la arqueología en concreto, a figuras que pueden ser más o menos tópicas, ¿no? Indiana Jones, Lara Croft. Y de eso precisamente es de lo que vengo a hablar. Os he puesto referentes también para que veáis que a veces el tópico hasta cierto punto se puede llegar a cumplir. Os pongo como referente a Eudald Carbonell, que es una referencia en el mundo de la paleoantropología, codirector del yacimiento de Atapuerca, y os pongo a María Martinón, que es posiblemente la persona número 1 a escala mundial en paleoantropología, es la directora del CNIO. Entonces, así a primera vista, pues parece que tienen cosas en común. Eso significa que no todos los arqueólogos llevan un sombrero, ni todas las paleoantropólogas, pues digamos, posan en su casa. Y de eso, repito, os venía a hablar. Videojuegos y ciencia. En ocasiones pensamos que el mundo de la ficción o el mundo de la creatividad están alejados. Y en realidad yo creo que cuando jugamos, en realidad estamos haciendo ciencia en gran medida. Yo os he puesto ahí, no es una relación exhaustiva, pero algunas de las cosas que me parece que sí están muy presentes en los videojuegos y también en el mundo de la arqueología y en el mundo de la ficción. La aventura, el descubrimiento, el esfuerzo, la paciencia, la reflexión, la estrategia, todo eso, si queremos pasar pantalla, si queremos llegar al final del juego, tiene que estar presente. Y por lo tanto es algo que nos motiva, que nos mueve. Pues el mundo de la ciencia es exactamente igual. A veces pensamos que la ciencia es algo aburrido, algo serio, algo trascendente. Claro que tiene su importancia, pero muchas veces ciencia equivale exactamente a eso, a la aventura de descubrir, al esfuerzo cotidiano para llegar hasta el final de lo que estamos buscando, a tener paciencia, a pensar sobre aquello que estamos haciendo. El mundo de la arqueología siempre se nos ha vendido desde el mundo de la ficción como que lo importante es encontrar tesoros. Pues bueno, en realidad no es así, es decir, aquello que nos trasladan no es eso. Por eso os digo, para un arqueólogo, ¿qué es lo más interesante? Pues un basurero, una bolsa de basura. Haced el experimento en vuestra casa. Cogeros la basura de esta noche, la abrís y veis qué es lo que hay dentro. Pues eso va a hablar de vosotros, os va a decir qué os gusta, qué es lo que nos gusta, qué coméis, qué desecháis, a qué dedicáis vuestro tiempo libre, etcétera, etcétera. Eso es lo que más le interesa precisamente a un arqueólogo, porque eso es de lo que habla de los seres humanos, de las personas. Ahí os pongo un ejemplo que también tiene que ver con la ciencia. Son fotografías, no las encontraréis por ahí, porque son, digamos, personales, pero es un gran descubrimiento que hubo hace unos años en una ciudad al lado de Sevilla, que se llama Tomares, donde se encontró realmente eso, un tesoro. Es decir, antes cuando os digo, lo principal no son los tesoros, efectivamente, pero a veces aparecen. ¿Y cuándo aparecen? Pues cuando menos se lo espera. Y eso tiene que ver también con la ciencia. Es un fenómeno que se llama serendipia, es un hallazgo valioso de algo que ocurre por casualidad. Pues en ciencia ocurre eso. Ocurrió con la fotografía, ocurrió con la penicilina y a veces ocurre con... Ya veis que la persona que lo encontró es un trabajador municipal que estaba haciendo una zanja en un parque para poner un sistema de riego. Encontró uno de los 10 hallazgos del año para National Geographic en esa ciudad de Sevilla precisamente. Entonces ahí hay frases, os pongo una serie de frases que he extraído de las películas, de las series, para que veáis hasta qué manera se cumplen o no. Dice Lara Croft, al saber le llaman suerte. Pues bueno, puede que intervenga la suerte, pero el saber no es suerte.
Yo creo que la suerte es saber, es decir, hacer ese esfuerzo, ese conocimiento, y gracias a eso muchas veces encontramos lo que estamos buscando. Pero también es cierto que en ocasiones la suerte acompaña. Se presentan oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Si no estamos preparados para ellos, las perdemos. Detrás de los mitos, también en otra película dice, detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Pues bueno, eso sí funciona también en el mundo de la arqueología, yo creo que en cualquier conocimiento científico. Y ahí os he puesto un ejemplo, ¿no? Schliemann fue un multimillonario alemán que estaba obsesionado y pensaba que todos los relatos de Homero, que se consideran que eran mitológicos, él pensaba que eran ciertos, que eran, digamos, milimétricamente veraces, y que por lo tanto, si él seguía la ruta que se contaba en las obras de Homero, llegaría al final a encontrar lo que él buscaba, que era la ciudad de Troya, la mítica ciudad de Troya. Pues efectivamente le tacharon de loco, le dijeron que estaba dilapidando su dinero, pero al final encontró Troya exactamente donde se supone que tenía que estar encontrada. Por lo tanto, en los mitos, tenerlo en cuenta. A veces cuando se cuentan cosas, un poco diríamos en ese paralelismo de que el rumor también a veces puede llegar a ser noticia. Aquí hay una afirmación que a mí me parece fuera de lugar totalmente, y por eso digamos la tacho. Dice, nada me sorprende, soy un científico. Pues yo creo que es justamente al revés. O sea, la capacidad de asombro es lo que caracteriza a los científicos. Si no nos asombráramos ante las cosas que tenemos alrededor, ante las cosas que pasan, pues no avanzaría la ciencia, nunca haríamos nada. Por lo tanto, frases como esa hacen un flaco favor a lo que sería, digamos, el conocimiento arqueológico. Otro principio que creo que es importante es nunca dar jamás nada por sentado. Es decir, ni en el cine, ni en los medios, ni en las redes, ni en la vida, ni siquiera tampoco en la ciencia. Lo que hoy es una verdad científica puede que con el paso del tiempo o al poco tiempo cambie, se mute, se transforme, y por lo tanto, digamos, tenemos que funcionar con lo que, digamos, es la ciencia del momento, pero nunca creernos todo lo que nos cuentan, aunque a veces, os pongo allí un par de ejemplos, aunque a veces la realidad vaya por ahí. Bueno, aparte de que, bueno, aprovecho para deciros que en el camino de la verdad siempre está el error. Ahí hay una fecha que está mal y se me ha pasado, que es la de 1981. Bueno, en la ambientación, alguien puede pensar que las películas son realistas o son veraces. Bueno, ahí tenéis en un jeroglífico, si os fijáis en ese fotograma, en un jeroglífico aparecen C-3PO, R2, D2, que no dejan de ser, digamos, grandes iconos de la entrega de Star Wars y que aparecen en una tumba egipcia. Son guiños de la ficción, pero que no guardan, digamos, relación con la realidad. Y luego a veces es cierto que la ficción, pues sí guarda relación con la realidad. A veces en la ficción, padre e hija son padre e hija también en la realidad, como es en esta escena de Lara Croft. Luego los giros de guión, es decir, cuando analicéis muchas veces todo aquello que nos llega a través de la ficción, analizadlo con calma, porque si os fijáis, a veces se dice lo contrario a poco tiempo. El 70% del trabajo de un arqueólogo investigando, estudiando, eso es cierto, pero también es cierto lo otro, es decir, que si no hay trabajo de campo, pues los hallazgos en la arqueología pues nunca funcionan. Cuidado también con eso. Y por último, agradeceros la presencia, y si tenemos tiempo para alguna pregunta, ¿no? Si hay alguna intervención o alguien quiere comentar alguna cosita, ¿tenemos tiempo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues nada, pues agradeceros la presencia y la asistencia a todos. Muchas gracias.